Porfirio Barba Jacob, bautizado con el nombre de Miguel Ángel de la familia Osorio Benítez, es un mismo ser que, como lo dice su poesía, El son del viento, en uno de sus fragmentos, vine al torrente de la vida en Santa Rosa de Osos, una medianoche encendida en astros de signos borrosos. En Santa Rosa, pues, no se conoció mucho porque vivió muy poquito en Santa Rosa de Osos. Él sí nació aquí, parece que fue maestro aquí, y aquí se fue a vivir a Angostura, y en Angostura, de Angostura se fue para Barranquilla, de Barranquilla para Centroamérica y para México. Vivió de 1883 a 1942 en una lucha consigo mismo, desprendido de sí. Ricardo Arenales, Maín Jiménez, Juan Sin Miedo, Juan Sin Tierra, Juan Azteca, Almafuerte, Junius Califax, el corresponsal viajero, inclusive algunos poetas amigos de él le dieron también motes, le dieron apodos. Por ejemplo, Rafael Arévalo Martínez le llamaba el señor de Aretal. Además de Barba Jacob, que ha sido su más reconocido seudónimo, diferentes circunstancias podrían sumarse para la adopción de múltiples maneras con las que se hizo nombrar. A través de los años fue evadiendo, fue quitando de su propia impronta ese nombre de Miguel Ángel y asumió una serie de personalidades diferentes en la también gran cantidad de seudónimos que utilizó durante toda su vida, lo repito. Alguna ocasión le preguntaron por qué cambiaba tanto de nombre, por qué cambiaba tanto de seudónimo, y era precisamente cuando comenzó a utilizar el seudónimo de Ricardo Arenales. Él llegó a afirmar secamente, y lo cito de manera textual: el acero de mi voluntad asesinó a mi propio yo. Lo formé como se forma el protagonista de una novela. Lo dediqué a nuevas actividades y hasta concebí para él nuevos vicios. Lo único que no pude dejar de ser fue poeta. Alguna vez cuando fuimos al municipio de Sonsón, una señora en el hotel donde nos hospedamos nos sacó el libro y nos contó, mostrándonos el nombre de Porfirio, de Miguel Ángel Osorio Benítez, mostrándonos la deuda que había dejado en Sonsón, de una deuda pues muy grande, porque así en muchos lugares donde llegaba podemos decir que abusaba de pronto de la confianza de la gente. Era un personaje muy controvertido. Según la tradición, cambiaba continuamente de nombre, primero que todo para evadir los acreedores, que resultaban muchos. Cada vez que llegaba a un país, pues lo hacía por la puerta grande, acompañado, lógicamente, de toda su valía como poeta, como escritor, como periodista. Él llegaba a hacer recitales, a trabajar en los grandes periódicos o fundar periódicos, pero debido precisamente a sus vicios, a su vida pues desordenada, muchas veces tenía que salir perseguido por los acreedores, perseguido por los mismos políticos, porque él generaba una convulsión, una confusión social constante a donde iba. Llegó a utilizar también seudónimos en la medida en que fungía en otros oficios. Bien sabemos que Barba Jacob tuvo restaurantes, también en alguna oportunidad se disfrazó hasta de sacerdote. Pero tantos seudónimos nunca alcanzaron para que la inmensidad pudiera sepultar al ser que pasó por una u otra esquina, que no fue distinto por la bohemia a otros de su estilo, más y por su sutileza. Anécdotas muy interesantes de Porfirio, como el hecho de que se fuera sembrando por toda Latinoamérica matas de marihuana, cuentan. Este poeta, hijo de Santa Rosa y dueño de un eco que se inmortalizará por generaciones, fue para muchos el bardo errante que vivió desgarrado por Centroamérica. No se consideraba de un lugar, era un ciudadano del mundo, era una persona que andaba, deambulaba por el mundo escribiendo y hablando de esa esencia, de esas cosas fundamentales del ser humano, una poesía o una escritura muy visceral, muy emocional.
el Porfirio poeta, el Porfirio periodista, el Porfirio escandaloso. Parecía como si el ser caminante en el eterno destierro por América le inspirara a cada paso, en cada nueva ciudad, brotara de su mente dulces y melodiosos versos, en ocasiones, la mayor parte de las veces, un manto sombrío que le esperaba cada vez que sus letras formaban la más melodiosa composición. Ya al final de sus días, arrepentido de todos estos excesos que había cometido a lo largo del tiempo, y en una bellísima entrevista, la última entrevista que le concede a un periodista colombiano que se llamaba Neftalí Beltrán, pues tiene unos recuerdos muy bonitos Barba Jacob de su tierra natal, de Santa Rosa de Osos, de la angostura de su niñez. Y este hombre que toda la vida, a través de sus poemas, había renegado de Dios, había renegado de la providencia, y muchos lo habían considerado inclusive anticlerical o incluso hasta ateo, pues nuevamente se encuentra con esa esencia, con esa pureza, con esa inocencia de la niñez y vuelve nuevamente los ojos a Dios. Hay dos frases que me gustaría traer a colación precisamente. En un instante de cordura, cuando Neftalí Beltrán le pregunta acerca de sus más gratos recuerdos en la vida, el mismo Barba Jacob lo dice. Hablando de la poesía, abro comillas, y es que la poesía ha sido para mí la mejor recompensa, recompensa de haber nacido, de tener que morir, de sufrir y de encontrarme dentro del mundo. Esa es la angustia humana, la eterna pregunta de Hamlet, ¿soy? ¿No soy? ¿A dónde voy a ir? ¿Por qué he venido? Y sin embargo, para mí la poesía ha sido la presea, la corona de todos mis esfuerzos, de todas mis luchas en la vida. Yo, en el fondo, soy nada más que un campesino. Mi infancia fue feliz en Antioquia, viviendo en medio de rancheros, de hombres de campo que son, como usted sabe, gente sencilla y ruda, pero de una bondad extraordinaria. Sí, de una gran sencillez y de una cercanía a la perfección evangélica. Y cuando habla de la espiritualidad, cuando habla de la fe, él también dice, ¿qué podemos hacer nosotros contra el bronce y la sangre? Solo practicar el amor cristiano, rectificar en nombre nuestro y en el de todos los equivocados, tratar de ser interiormente lo más perfecto que se pueda. Prestando en Ciudad de México, una vez la llama, que no se ha extinguido, cambió de dimensión, tal y como lo planeó en las estrofas finales de su canción de la vida profunda. Mas hay también, oh tierra, un día en que levantemos anclas para jamás volver, un día en que discurren vientos ineluctables, un día en que ya nadie nos puede tener. Este poema, que fue publicado en varias oportunidades en distintos periódicos a través de todo Centroamérica, tuvo un verso que era la conclusión del poema, un verso que Barba Jacob, en algún momento de angustia, de desesperación o de olvido de Dios, lo quitó, lo retiró. Ese verso dice a la letra, quizás seremos náufragos sedientos de infinito y en piélagos de playa de lo infinito en pos. Seremos quietas brisnas en la inquietud del cosmos o móviles reflejos en la quietud de Dios. Ese verso lo conserva en un texto original de puño y letra de Barba Jacob, Carlos Mejía Gutiérrez, quien escribió el libro Porfirio Barba Jacob, ensayo biográfico. Y lo conserva precisamente por eso, porque es una rareza dentro de los textos de Barba Jacob. Y hasta por un peso, uno de los muchos que vivió el retorno a su tierra, casi temporalmente, Yopac. Fuimos algunos concejales y el presidente del consejo y otros concejales, el alcalde de la época y el suscrito, yo, y había que pagar un peso por la guarda de esas cenizas.
y nadie tenía un peso. Entonces, yo sí tenía un peso y lo entregué para pagar la custodia de las cenizas al Banco de la República, valía un peso. Y en 1974, de verdad que en septiembre, se trajeron para Santa Rosa. Y allí está, en el parque principal, como la llama el viento, pero del fuego espiritual, y luciendo las sombras de una vida que siempre fue tan misteriosa como apasionada.